Askurukipan takenitaki kun hamasiptasa. Askurukipanaya kichiri. Askurukipan takenitaki kaldañani, ¿ya? Churuk acá hayliu haylindañani, ¿ya? Hoy vamos a cantar esto, ¿ya? Es urpila, ¿ya? Si recuerdan, a ver, vamos a recordar un poco. Una taquiza urpila, ¿ya? Takeni, ¿ya? Enciendan sus micrófonos. A la cuenta de 3. Maya, Paya, Kimsan. Una taquiza urpila, Umahush paista. Una taquiza urpila, Maha haita wayista, Maha yakiwa, Icha haita wayista, Maha yakisiskiwa, Hichaha hapta wayista, Kiwanya hakraki. Una taquis haita wayista, Kiwanya hakraki. Muy bien, muy bien. Ya se han recordado muchos, ¿no? Bien, la primera clase anterior semana, que era el día jueves, hemos aprendido lo que es, o hemos repasado en todo caso, ¿no? Lo que son los fonemas, ¿no? El cuadro fonético, ¿sí? A ver, comparto nuevamente, ¿no? Hemos reconocido todas aquellas letras que no utilizamos en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, ahora sí van a tener muy en cuenta en tema de la escritura, ¿ya? Entonces, todas aquellas letras que no están dentro de este cuadro fonético, simplemente no existen en el idioma aymara, ¿ya? Ya tienen una lista de todas aquellas letras que no existen en el aymara, ¿sí? Y hemos escrito algunas palabras, ¿sí? Con lo que es, o hemos hecho un pequeño dictado, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a ver lo que son las vocales, ¿ya? De hecho, igual vamos a repasar, ¿no? Vamos a repasar lo que son las vocales. Khana saya qelqa, ¿ya? Khana saya qelqa. Vocal o vocales. Y sabemos que cuando hablamos de vocales solamente existen 3 vocales, ¿no? La vocal I, la vocal A y la vocal O, ¿ya? Esos son las 3 vocales en el idioma aymara, ¿ya? Vale decir que solamente vamos a escribir con esas 3 vocales, ¿ya? Con esas 3 vocales, ¿no? Por ejemplo, la pronunciación de estas vocales va a ser exactamente lo mismo que en el idioma castellano, ¿sí? Entonces, no hay que preocuparse. Lo mismo, exactamente. Solamente que en el idioma aymara tenemos lo que son los vocales alófonos, ¿no? Las semiabiertas, ¿no? Las semiabiertas. La vocal alófono entonces va a ser la vocal E y la vocal O, ¿ya? Esas dos van a ser las vocales abiertas o los vocales alófonos, ¿no? Hemos dicho vocal alófono porque solamente aparece al momento de hablar, ¿ya? No al momento de escribir, ¿sí? Solamente cuando hablamos aparece este vocal, ¿ya? ¿Y cuándo aparece? Cuando estas vocales, es decir, la vocal I o la vocal U, están antes o después de cualquiera de los, vamos a escribir, cualquiera de estos consonantes, ¿ya? Entonces, cuando está antes o delante de la Q simple, Q aspirada, Q explosiva y la X, se pronuncia como si fuera vocal E o la vocal O. Estamos diciendo bien claro, solamente se pronuncia, ¿ya? Pronuncia como si fueran vocales fuertes cuando aparecen
delante o después de cualquiera de estos 4 consonantes. Con cualquier otro consonante, la pronunciación va a ser como I, como U, pero cuando están con estos 4, va a ser como E o como O, ¿ya? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos la vocal U y tenemos la vocal I, ¿no? Esta U está después de la Q, ¿no? Entonces la Q simple está aquí, ¿no? Esta I también está después de la Q, entonces ambos al momento de pronunciar cambian de significado, ¿no? O los vamos a pronunciar como si fuera vocales fuertes, ¿no? Entonces no vamos a decir colque, sino colque, ¿no? Colque, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿no? Vamos a admitir, ya están entrando recién, ¿no? Ahora, aquí lo mismo, ¿no? Aymara, Huarnocaña, ¿no? Huarnocaña. Ahí está la U, ¿no? Y está antes del consonante Q, la simple, ¿no? Por lo tanto, va a cambiar el sonido al momento de pronunciar. Ahí está, ¿no? Huarnocaña, ¿ya? Huarnocaña, ¿sí? Solamente al momento de pronunciar. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Toy no caña, ¿no? Esta U está igual exactamente delante de la Q. Entonces, al momento de pronunciar, igual como si fuera la vocal O, ¿ya? Eh, Toy no caña, ¿no? Aquí está como si fuera vocal O. Lo mismo, ¿no? Aquí, esta I está antes de la Q, por lo tanto va a cambiar, ¿no? Esta I está después, por lo tanto también va a cambiar, ¿no? Entonces, ambos al momento de pronunciar va a ser como la vocal E, ¿no? Solamente la pronunciación. Entonces va a ser que, ¿no? Que. Ahora aquí, ¿no? Esta U está después de la Q, ¿no? Después de la Q. Por lo tanto, ¿no? La pronunciación, ¿no? Como si fuera vocal O. Cota, ¿no? Cota. Ahora, esta I está delante de la Q, ¿sí? Q explosiva. O después, en todo caso, ¿no? Lo mismo, de la misma forma va a cambiar, ¿no? La vocal E, ¿no? Va a decir ahora pi, ri, ¿no? Pi, ri. Lo mismo aquí, esta U está después de la Q simple, por lo tanto, la pronunciación como si fuera la vocal O, ¿no? Co, ri. ¿Ya? ¿Sí ha entendido, verdad? Este repaso está claro, ¿no ven? Hisa ya teacher. Walik, walik. Muy bien. Entonces, no se van a olvidar al momento de pronunciar, ¿ya? Ya, ahora como es de costumbre, vamos a escribir ya, van a escribir ustedes. Les voy a compartir la pizarra ahora, ¿ya? ¿Ya? Entonces agarran sus lápiz, su cuaderno, y yo les dicto, ¿ya? ¿Ya están todos listos? ¿Ya? ¿Todos listos? Ya, la primera palabra. Penaya.
¿Ya han escrito? Qenaya. Otra palabra. Conchu. Conchu. Otra palabra. Collaña. Collaña. Otra palabra. Concori. 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 Otra palabra. Heptata. 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 Otra palabra. Otra palabra. Geri. Geri. ¿Ya? Voy a silenciar ahí un eco, ¿no? Otro. Jonaña. Jonaña. Muy bien. Ahora escribimos, ¿ya? Y ustedes conscientemente se van a calificar si lo han hecho bien o han hecho mal, ¿ya? Y aquí en estas palabras hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Los vocales alófonos. La primera palabra hemos escrito Qenaya, ¿no? ¿Todos han escrito así? ¿Cómo? Quizá. Ya, Quizá. Qenaya. ¿Qué significa? Nube. Nube. Muy bien. Los que no conocen, escriban a su lado su significado. Ya. Conchu. Conchu es... Turbio. ¿Alguien puede decir qué es concho? Turbio. Ya, Espeso. más o menos. Espeso también podría ser. Ya. Concho es lo que sobra, ¿no? Por ejemplo, cuando... ¿qué podríamos decir? Hacemos digamos, un refresco de... De cañagua. de no sé, de cualquier Lo cosa. cañagua. Y al final, Lo que y al desciende. final se queda espeso, ¿no? Al final, eso es concho, ¿ya? Puede ser con cualquier cosa, Espeso. ¿ya? Collaña. ¿Ya? Collaña. Collaña es Curar. Curar. curar, verbo curar, ¿no? Collaña. Concori. ¿Qué es concori? Rodilla. Rodilla, ¿no? Concori. Luego hemos escrito heptata, ¿no? Con H. ¿Qué es heptata? Atrasarse. Atrasarse. Atrasado. ¿Ya? Heptaña es atrasarse, ¿no? O atrasar. Heptata es atrasado, ¿ya? Otro hemos escrito Keri. Keri. ¿Qué es Keri? Fogón. El fogón. Muy bien. Jonaña. Arar, no. ¿Alguien sabe qué es jonaña? Arar. Es para moler pito. Exactamente. Moler, ¿no? Moler. Ajá. Entonces, en el jona, ¿no? En ese instrumento de piedra, ¿no? Eso es jonaña. Bien.
Entonces, califíquense ustedes si han escrito bien o han escrito mal, ¿no? Hemos puesto en práctica los vocales alófonos. ¿Todos han hecho bien? ¿Alguien todavía No. escribe con la O con la I? 3 de 3. 3 de 3. Es que 3 de la 7, H, ¿no? la H. Ya. 7. Sí. La H y la Q con la K, ya te chiri. ¿Hay todavía duda? Sí. Entonces, práctica, práctica, ¿ya? Entonces, Para y el reconocer. otro es ja. ¿No ven? Ja, ja. Ka, ka. Ka, ka. ¿No? Entonces, son diferentes, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro con vocales alófonos, vocales en general? Ya te Sí, chiri, ya que te chiri. Sí, está, ya te eché. Kinaya, ¿qué es? Kenaya es nube, Kenaya, ¿ah? nube. Ahora, también tiene otro significado, ¿no? Por ejemplo, dicen, vale, Kenayawa, dicen, ¿no? ¿Qué Ah, es sí. Kenayawa? Anda en las nubes. ¿Ah? Anda en las nubes. Exactamente, anda en las nubes, ¿no? Entonces, cuando alguien está medio perdido, a eso también se le dice Kenaya. Ya van a escuchar, eso es frecuente, ¿no? ¿Vale? Kenaya, ¿no? Kenaya o Coarmej, Cochachá, ¿no? Entonces, Kenaya es cuando Medio está despistado. despistado, perdido, ¿no? Eso es Kenaya también. ¿Ya? Bien. Entonces, esos son los vocales, ¿no? En el idioma aymara. ¿Ya? En las redes sociales siempre hay algunos que me criticaban, ¿no? ¿Por qué no enseña con la E como está, no? Entonces, podemos enseñar, o sea, está fácil. Podemos utilizar la E y la O, ¿no? Para no confundir, para no estar pensando, ¿no? Sin embargo, hemos dicho, ¿no? Que esta signografía está aprobado a través de un decreto supremo, ¿no ven? Entonces, las normativas tienen que cambiar primero para poder utilizar lo que sería la E y la O, ¿no? Entonces, por ahora, solamente así como está, aprendemos, ¿ya? Bien, preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer. ¿No? ¿Todo claro? Está bien, sí. Claro, licenciado. ¿Ya? Isa, ya te chiri. Muy No, bien. ya te chiri. Ahora, seguimos con lo que es el cuadro fonético, ¿no? Y en el cuadro fonético hemos visto algo que es el glotal, ¿no? El glotal. O conocemos nosotros como el apóstrofe, ¿no ve? El alargamiento vocálico. En Aymara es el alargamiento vocálico, ¿ya? No, perdón. No es el alargamiento, eso es la diéresis, ¿no? En Aymara se le conoce como Pailshoqelqa, ¿ya? Pailshoqelqa. Entonces, cuando decimos Pailshu, viene de payaña, ¿no? Que es reventar, ¿no? Pailshoqelqa. Pailshoqelqa, ¿no? Entonces, esto va a ser lo que es la apóstrofe, ¿no? O lo que es la glotal, ¿ya? Ahora, también tenemos bien claro de que ya la glotal ya está con estas palabras, ¿no? Entonces, va a estar con esta palabra o letra, ¿sí? Va a estar con lo que es la T, va a estar con la K, va a estar con la Q, ¿no ve? Ah, ahí está, ¿no? Siempre, siempre va a estar con estas Y con la palabras, ¿no? che, O con estas letras, perdón, con ¿no? la che. Ah, con la che me falta también, ¿sí? Con la che, con esta.
Ay, se ha perdido. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando escribimos lo que es el apóstrofe o la glotal, simplemente con estas letras, ¿ya? Y en esta posición. No va a ir con otras letras, no va a ir así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No va a ir así, ¿ya? No. Simplemente con estos 5, fácil de memorizarse, ¿no ve? Todas son las simples, ¿no ve? Y con lo que es el apóstrofe, ¿no? Pues la P, la T, la K, la Q y la Ch. Son las 4 o 5 letras con los que va a ir la palabra, o perdón, el signo glotal, ¿no? El apóstrofe, ¿no? Ahora, cuando están con estas letras, hace que estas letras se conviertan explosivas al momento de pronunciar, ¿ya? Entonces, en Aymara tenemos ese sonido raro, ¿no? Que es la explosivo, ¿no? A, cha, ¿no? Si conjugamos con la vocal A, ¿no? Vamos a ver, vamos a conjugar, ¿no? A ver, vamos a conjugar ambos con la vocal A, ¿ya? O perdón, con las 3 vocales, ¿ya? Ahí está. Ya está. Con las 3 vocales, ¿sí? Bien, ahora, por ejemplo, con la P va a ser, ¿no? A, I, U, ¿no? Con la T, A, I, U, ¿no? Con la K, A, I, Q, ¿no? Con la Q, A, E, O. Y con la cha, o con la che, perdón, cha, chi, chu, ¿no? ¿Dónde cambia con la vocal? Solamente esto, ¿no? Los vocales alófonos, en este caso, la, la Q y la U, la Q, la I, ¿no? Esas son las 2 vocales que van a cambiar porque son vocales alófonos, ¿sí? A ver, vamos a repasar, van a ver, ¿quién quiere empezar? A ver, empezaremos por María Elena Conde, a ver, todito, pronunciación, Ya, askirukipán yatichiri. Askurukipanay, A, ahí está, ¿ya? I, U. A, I, U. Y la U, A, la U, la I, esas son I, las 2 U. vocales que van a cambiar porque son vocales alófonos. Alófono. A, A, E, O. O. A, I, U. Muy bien, Waleki Cuyaca María Elena. A ver, Sofía Paja, Cuyaca Sofía, Askirukipán yatichiri. Askurukipan Cuyaca, A, I, U. A, I, U. A, I, Q. A, I, Q. A, I, U. A, muy bien, Cuyaca, a ver, Gilata Cristóbal Fernández, a ver, A, U, Ta, Ti, Tu, A,
Ku, Ku, Chu. Ya, vale, que a ver, solamente en la Q, ¿no? O, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Yo, profe, ¿puedo? Sí, adelante, Felisa. Ya. A, I, U, A, I, U, K, K, Ki, Ku, Ka, Ki, Ku, Cha, Chi, Chu. Muy bien, igual con la Q, un poco más explosiva, ¿no? Ese, O, ¿ya? ahí, En ya todo de. caso, O, ¿no? Como A, E y como O, ¿ya? A, I, U. ¿Ya? E y O, ¿ya? Helen Wang, a ver, Cuyaca Helen. Yatichiri. Pa, pa, pi, pu, a, ti, tu, ka, ki, ku, ka, ke, ko, cha, chi, chu. Oh, Aliki, Cuyaca. A ver, Juan Yapo, Gilata Juan. A, I, U. A, I, U. Ka, Ki, Ku. Ka, Ke, Ko. Cha, Chi, Chu. Ukao ya teacher. Waliki, 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 Gilata. Muy bien. A ver, ¿qué empieza? A ver, ¿alguien más que quiera? Naya, ya te chiri. A ver, Berito. Pa, pi, pu, ta, Ya. ti, tu, ka, ke, ku, ka, ke, ku, cha, chi, chu. Muy bien. Ahora van a escribir igual, ¿ya? Yo les voy a dictar algunas palabras tomando en cuenta las explosivas, ¿no? Entonces ustedes tienen que escuchar muy bien, ¿ya? A ver, escriban. A, chi. A, chi. Ya, siguiente palabra. Ayuña. Ayuña. Otra palabra. Silpiña. Silpiña. Otra palabra. Chillara. Otro. Hanko. Otro. Sankayu. Sankayu. Otra palabra. Wintaña. Wintaña. Wintaña.
Otro. Lupitarwa. Lupitarwa. Otro. Wakana. Wakana. Otro. Waltayaña. Waltayaña. Otro. Inca. Inca. Otro. Acayaña. Acayaña. Hasta aquí. A ver, ustedes me van a dictar, ¿ya? Yo no he escrito. Ya, ¿cuál es la primera palabra? Achi. 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 Aya. Achi. 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 Ya está. Igualito. Segunda palabra. Aluña. ¿Ya? Ayuña. Ayuña. ¿Ya? Otra palabra. Silpiña. 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 Otra palabra. Chiara. Chiara. ¿Ya? ¿Otro? Janco. Anco. Anco. ¿Ya? ¿Otro? Sancayo. Sancayo. Ancayo. ¿Ya? ¿Otro? Wingaña. ¿Perdón? Wingaña. Ah, ya. Wingaña. Wingaña. Sancayo. ¿Otro? Lupitarwa. Arwa. Lupitarwa. ¿Ya? Lupitarwa. ¿Otro? Huacana. Huacaña. Huacaña. Huacana. No Huacaña. Huacaña. Ah, Huacana. 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 ¿Ya? ¿Otro? Hualtayaña. Hualtayaña. A ver, uno más. Hualtayaña. Hualtayaña. Yaña. Hualtayaña. Tañana. Hualteña. Ujú. Ujú. ¿Otro? Inca. Inca. ¿Algo más? Tacañana. Acaña. Ah, ya. Acayaña. Tacayaña. Acayaña. ¿Algo más? Esos son todos. Eso Ya, sería. muy bien. Ahora califíquense ustedes. ¿Cuánto han escrito bien? ¿Cuánto han escrito mal? Chile. 4 bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, oye, Chile, Juan Yapu. Adelante, Juan. ¿Cómo diferenciamos cuándo es K y cuándo es Q y Atichiri? Yo le he pelado hasta que le puse K. Ya, paso entonces la Cataluña, porque pronunciación practica, ¿no? Uno es K y otro es K. Y otro es K y otro es K. Uno es Ya. K y otro es K. Otra vez ¿Ya? la última de Atichiri. A ver, uno más todo. K, K. K, K. A. ¿Ya? El punto de articulación, ¿ya?
pero no hay una regla así escrita. Ay. No, solamente es la pronunciación. Oh, Es como fonética, decir, ¿no? cuando sé que es con Z o con S, ¿no ve? Ajá, sí. Aunque hay una regla, ¿no? Pero ahí se diferencia por el tema de la pronunciación. Sí, ¿No ve? la fonética. Sí, teacher. Bien, ahora algunos significados, ¿no? De todos, ¿saben? ¿Saben qué es hachi? Esquina. Hachi puede ser una roca, algo esquinado, eso es hachi, ¿ya? Una punta sería en realidad. Una punta, Sobresaliente. ¿sí? Ajá. Ahora una hachi también es una roca, ¿no? Que está por ahí, ¿no? En el cerro, por ejemplo, una roca, un hachi, ¿no? Es hachi, ¿ya? Ayuña. ¿Qué es ayuña? Cuchillo. Cortar, ¿ya? Un cortador, un cuchillo. Ah, también puede ser un cortador o un cuchillo, ¿sí? Depende del contexto, ¿no? Ayuña. Ayusqueo, dice, ¿no? Entonces está picando ahí, digamos, a pela papa y está haciendo para la sopita, cortajeando la papa, ¿no? Ayuña, ¿no? Ahora, ayuña también es algún instrumento para cortar, ¿ya? Silpiña, ¿qué es silpiña? Pelar. Pelar, ¿no? Pero con las uñitas, Uñas. ¿no? ¿Sí? Uñas. Entonces, la papita, ¿no? Lo pelamos, silpiña, ¿no? Chiara, ya saben qué es. Negro. Anco también, ¿no? Sancayo, ¿saben qué es sancayo? Sanca es brasa, pero no sé qué es sancayo. ¿Brasero? Una planta comestible. Exactamente, es como una tuna, ¿no? ¿Sí? En Exacto. el altiplano existe, ¿no? Hay unos cactus así pequeñitos que florecen o que tienen su fruto en enero, Ayupanjar. febrero más o Con menos, ¿ya? espinas. Wow, estoy aprendiendo, muchas gracias. ¿Sí? Ese es el sancayo, ¿no? De hecho, es bien delicioso. Sí, bien delicioso. Yo de niño vivía en época de vacaciones en la cordillera, ¿no? A veces no sabe ver comida, entonces a buscar los cerros vamos a ir ahí, ¿no? Con mis hermanos, entonces. Bien delicioso, ¿no? Sabe ser como un manjar, ¿no? Wintaña. Echarse. Echarse, ¿no? Wintaña. Descansar. Echarse, ¿ya? Ah, Wintasiñani, nos echaremos, ¿no? Wintaña. Lupitarwa. Esa es la nebulosa, ¿ya? La nebulosa. Lupitarwa. nebulosa. ¿Ya? La nebulosa. Luego, Huacana. huacana. Una Esa es la gaviota. ave acuática, ¿no? Huacana. Guac, Pensativo. guac, guac, dicen, ¿no? Una ¿Conocen? gaviota de Tichiri. ¿Perdón? Es una gaviota de Tichiri. Exactamente. Es una gaviota. No sabía. Pensé que Waltayaña. Waltayaña. Con una N. Bien. arreglar. Hacer ¿Qué bien. es waltayaña? Hacerlo bien. Arreglar. Hacerlo bien. Waltayaña, ¿no? Hacerlo bien, ¿no? Entonces hago una cosa, pero lo hago bien, ¿no? Es waltayaña. ¿Ya? Ya. Waltayaña. Luego tenemos Inca. ¿Qué es Inca? ¿Alguien sabe? Yo pensaba que era esa bolita, la principal, la que se juega en los... Pero Ya, también puede ser, sí. pero creo que tiene que ver Es el el Inca también, que ¿no? se hace con los dedos, ¿no ve? Sí, No sé cómo se dice en español. las canicas, ¿no ve? Ajá. El juego de las canicas. Pero en realidad, sí, también significa eso, ¿no? Pero Inca es la recompensa, ¿no? ¿Sí? Ganancia. ¿Ya? Inca. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien vende en el campo, digamos, un toro, ¿no? Les dan su tinca, ¿no ve? ¿Qué les dan? Su refresco, su cerveza, ¿no ve? Tinca, ¿no ve? O alguien hace perder algo, ¿no? Entonces dice, ¿no? Va a haber recompensa. ¿Cómo dice? Tinca su cascanilse, ¿no? Tinca. ¿Ya? ¿Ya? Eso es recompensa, es tinca. Pero también es lo que dice, ¿no? Juan, creo, ¿no? De ese jueguito, ¿no? Inca también se le conoce ese juego, ¿ya? ¿No? Acayaña. ¿Qué es acayaña? Reventar. Reventar, ¿ya? Explotar. Romper.
¿Qué más? El acto de hacer es reventar, ¿no? El acto de hacerlo explotar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene otro significado Acá importante para las mamás. Porque... hazaña es Romper, romper. hacer romper, o sea, romper el hilo a la plana. ¿Divorciarse? ya, Tostado, más o menos, puede ser también. A ver, otro. hacer En el, tostado, ¿Verdad? Acá ya. en Tostas, el asunto jauriña. de las biluchadas, yatichiri, también el yatiri, acá y ñaua, dicen, ¿no? Acaraña, es diferente. Acaraña es eso. ¿Ya? Acataña, ataraña. ¿Ya? Ay, Este acayaña utilizan, por ejemplo, en el campo para destetar, ¿ya? ¿Han escuchado? ya. Sí, sí. Acatawa, dice, ¿no? Ya entendí. Acayam, ¿no ve? Entendí. Entonces, eso es cuando dejan de dar el pecho a los bebés, ¿no? Entonces, Sí, acayam. sí, sí. ¿Sí? Eso. Ajá. Muy bien, ¿no? Hemos conocido algunas Cortar. palabras también, ¿sí? ¿Sí he entendido los vocales, o perdón, lo que es el apóstrofe, o tienen alguna duda? Yo entendí. Solo que Sí, ¿no ves? Es cuestión de Solo que practicar falta nada más, ¿no? practicar, ya, teacher. Sí, todo bien, yatichiri. Ese es el punto. Nos falta, bueno, a mí me falta Sí. mucho practicar. Ya. A ver, les voy a compartir Pienso que a nuevamente el todos. diccionario para que puedan descargar ya, los que no tienen. Entonces, Gracias. ahí revisen, así por hobby, ¿no? Ahí van a ir reconociendo palabras, ¿ya? Bien, algunos comentarios, preguntas. Profe, yo me equivoco mucho con la Q y la K. ¿Ya? Pronunciación, Mucho ¿no? Entonces, a ver, eso me confundo. entonces Al más o menos así es la escribirlo, nariz, la boquita, ¿no? Entonces la voy X, a la Q es el ojito, ¿no? La Q lo pronuncias más o menos, esta es la, ¿no? La Q, la K más o menos pronuncias aquí, ¿no? Dices K, a ver, Ki, Q, a ver. Y la Q lo pronuncias aquí, ¿ya? Ahí tienes que articular todito, ¿no? Ka, ¿no? Ke, ko, ¿no? Si fuera con la aspirada, ka, ke, ko, ¿no? Si fuera explosiva, ¿no? A, o, simplemente es esto, ¿no? El punto de la garganta, ¿ya? De ahí pronuncien, ¿ya? Ya. Ahora esto, la Q, es aquí. Siempre va a ser aquí, todo, ¿no? Ka, ki, ku, ja, ki, ku, ka, ki, ku, ¿no ven? Entonces, aquí. Entonces, no van a tener confusión. Solamente es el punto de articulación, ¿ya? Y vayan Ya, profe. practicando, ¿sí? Ahora Sí. aquí en teoría, ¿no? Fácil, sí, ¿no? Pero si no practican, no van a igual diferenciar el sonido, ¿ya? Entonces siempre hagan, ¿no? Ay, ya. Ka, ka, ja, ja, perdón, ka, a, ¿ya? Entonces, familiarícense con la pronunciación y con el sonido, ¿ya? Solamente así no van a tener ya dificultades. ¿Listo? ¿Algún comentario, Bueno, pregunta? gracias. Tal vez para diferenciar, licenciado, la L y la Y, porque yo he escrito con L, Sancayo. Ah, ya. La pronunciación igual. Uno sería Sankayu, ¿no ve? Y otro Sankayu, ¿no ve? Entonces, solamente la pronunciación, ¿ya? Ya, licenciado, gracias. Listo. Valiki, muy bien. Con eso terminamos hoy. Nos vemos el día jueves. Jueves. Que estén muy bien. Kisinkam Takeni. sin cambio, licenciado. Kai, El jueves. Kisinkam. Siempre un placer aprender con usted, Yatichiri. Que lo pase bien este día jueves. Listo, gracias, Juan.